Podcast. Mira, yo todo lo encontré en la web y sí había ya, digamos, videos, había todo este tipo de recursos que me permitían, digamos, aprender a programar, porque yo aprendí a programar en Python y en R, un lenguaje que en aquel momento estaba de moda porque lo utilizaba la NASA y se hablaba mucho de esta parte para profundizar en los datos. Entonces, todo eso fue adquirirlo y ponerlo en práctica, el poder entender los procesos. Actualmente yo ya no programo porque ya tengo un equipo que lo desarrolla, pero te da los fundamentos. Creo que al entender cómo funciona la lógica, cómo funcionan los procesos en desarrollo, te permite poder dimensionar cómo lo puedes desarrollar y te permite también validar si el proyecto es viable o no es viable. Entonces, ese tipo de procesos fueron los que me permitieron y donde pude, digamos, desempeñarlos ya en una empresa que al final lo que hacía yo era principalmente hacer testeo, analizar procesos, validar, digamos, requerimientos y con base a eso desarrollar el proyecto, que eso es lo que se me da principalmente, desarrollar proyectos desde cero, entendiendo la problemática de las empresas, porque a veces las empresas desconocen cuál es su problemática y a veces quieren resolver todo con inteligencia artificial y esto es paso a paso, analizar, digamos, tus funcionamientos, validando cómo funciona y con base a esos resultados ir escalando. Entonces, eso es un proceso en el cual vas caminando. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Pues sean ustedes muy bienvenidos al Rodcast, un capítulo más. Como siempre, es un gran gusto hacerlo. No se olvide de escribirme en mis redes sociales, en @Rodpack, en Twitter. Bueno, ahora se llama X, en Instagram como soy Rodpack. Coménteme en LinkedIn, también me encuentra como Rodrigo Pacheco. ¿Qué le parecen los contenidos, las entrevistas, etcétera? ¿Qué le va pareciendo? Ya llevamos poco más de un año. Y en esta ocasión está conmigo Wario Dukerman. Él es el CEO y fundador de Brite Inteligencia Artificial y cofundador de Chief Skynet Officer de Genia 1. Wario, bienvenido, gracias por estar en el Rodcast. Muchísimas gracias por la invitación y pues hablar más de Genia 1 y bueno, de la inteligencia artificial, que es un tema que me apasiona. Y de ti, porque primero quiero preguntarte, Wario no es un nombre común, de hecho con la dislexia que me cargo dije a lo mejor es Mario. ¿De dónde viene tu nombre? Bueno, en realidad, y somos dos disléxicos, en realidad Wario es mi apellido. Ah, bien. Y si me preguntas de dónde es, hemos investigado a profundidad, se arroja que de Etiopía, se arroja de países de África, después hablan de que de Malasia, porque la gente piensa cuando salgo de viaje que soy malasio, entonces no hemos descubierto de dónde venimos, vamos a hacernos la pruebita de... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿ya te hiciste el 23andMe o alguna? No, pero lo tengo que hacer para ya descubrir y salir de esta duda, entonces mi nombre es Néstor Wario. Ah, bien. Y todo el mundo me conoce como Wario Dukerman. Dukerman salió cuando hicimos un proyecto, estoy hablando hace como 15 años, de videojuegos y de entretenimiento, y hablábamos del Dukerman como para diferenciar el Wario de Wario Bros. Bien. a esta parte, entonces O sea, se quedó. Así como Marilyn Monroe no se llamaba Marilyn Monroe, es tu nombre artístico, digamos, empresarial, ¿no? Básicamente. Empresarial, lo llamo más como de figura pública, Sí. porque al final, como crecí con toda esta evolución tecnológica desde que llegó el internet, bueno, desde que era el hit del internet, llegaron las redes sociales y toda esta parte, videojuegos, entonces ha sido como parte de mi carrera. Entonces, en algún momento, sí, cuando llegué a la Ciudad de México, porque no soy de aquí, me lo cambié y me puse Néstor Wario para verme más empresarial y profesional, pero no jalaba. Y entonces decidí dejármelo otra vez, regresar como Wario Dukerman. Y cuando regresó de nuevo Wario Dukerman, las cosas se empezaron a cambiar y bueno, empezamos a hacer muchísimos proyectos. Entonces toda la gente me nombra Wario, entonces ya, Wario para todo el mundo. Qué interesante. ¿Y de qué parte de México eres? Soy de Matamoros, Tamaulipas, Ah, gran lugar. de la tierra de Rigo Tobar y Dulce la cantante, entonces soy de por allá. Ah, qué bien. Oye, ¿y cómo comenzó? ¿Cuál es tu historia en términos, pues, de que ahora estás muy especializado, tienes una larga experiencia en temas de inteligencia artificial? Ahora te voy a preguntar de Skynet, qué gran nombre, ¿no? Porque obviamente el referente común, yo siempre he dicho que uno de los mayores daños que le hizo a la concepción de la inteligencia artificial fue Terminator. Terminator, porque el primer referente
y todos siempre lo decimos de broma, creo que esta es la tercera vez que lo repito en el broadcast, pues todos dicen, háblale bonito al chat GPT, no vaya a ser que Skynet, ¿no? En el futuro. Y todos hemos visto el meme de que dice, él me dio las gracias, no lo maten, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un nombre muy interesante para una empresa de inteligencia artificial. Pero bueno, ¿cómo empieza, digamos, tu inquietud por el mundo de la tecnología y cuál es el camino que has seguido que te convirtió en emprendedor y particularmente además en un cruce formidable que es todo lo que tiene que ver con animación y por supuesto lo que tiene que ver con inteligencia artificial? Perfecto. Bueno, el nombre de la empresa es Genia 1 y el rol es Chief Skynet Officer. Ya. Entonces, es una cuestión que entre nuestros socios queríamos hacer algo totalmente diferente y que la gente se sacara de onda, que pensara que era el nombre de la empresa o que era algo diferente. Claro. Entonces, sí hemos logrado ese efecto porque queríamos hacer algo totalmente diferente teniendo en cuenta que el proyecto es para una empresa de animación con inteligencia artificial y Claro. demás. Pero ¿de dónde vengo? Bueno, vengo de Matamoros, Tamaulipas, como lo he dicho, vengo de una familia trabajadora, obrera. Toda mi vida me la pasé becado, eso es una realidad de la cual me siento orgulloso. Claro. Pero desde niño tenía como esta visión de poder llegar a poder trabajar en procesos de robótica, de todo lo que tenía que ver con en aquel momento no veía como la inteligencia artificial como tal, sino el trabajar toda la parte de mecatrónica y demás, pero no había como escuelas de ese tipo. Entonces, a los 13 años me ganó una beca para estudiar una carrera técnica de sistemas computacionales. Y entonces me encantó todo el mundo porque al final empezamos a desarrollar sitios web y toda esta parte, pero hay un lado de mi parte, de mi cuerpo, de mi cerebro que es muy creativo. Entonces quería también diseñar porque todo lo que estábamos diseñando en sitio web no me gustaba. Era así como no tenía línea gráfica ni nada. Entonces conseguí otra beca para estudiar una carrera de diseño gráfico también. Entonces eso me permitió, digamos, hacer las dos cosas paralela y también en ese tiempo recuerdo que para poder tener contacto con las computadoras, pues no teníamos, fui a trabajar a un ciber. Entonces trabajé en un ciber. Todo esto en Matamoros. Todo eso en Matamoros. O Bien. sea, ahí fui donde crecí, donde me desenvolví y donde tenía como que la parte de tener que salir adelante. ¿Y cómo fue conseguir tantas becas? ¿Eras niño que sobresalía, digamos? O sea, las maestras decían, o fue más bien el tocar puertas, o cuál es tu historia? Porque hay, pues, niños que los ven y dicen, oye, nombre, y empieza, o niños que tienen mucha visión, porque pues a los 13 años obtener una beca no es una cosa menor, y pues fuiste tocando puertas, ¿cómo Fue tocar puertas, más que visión. O sea, o tenía visión y Sí. hacía toda esta parte, pero como que la sed y la hambre de querer aprender. Y sabía que no tenía las posibilidades ni que mi mamá me lo iba a poder pagar. Claro. Entonces yo sabía que ella trabajaba duro para darnos sustento, una madre soltera, como muchas madres en México, y ella me enseñó como el valor de ganarte las cosas. Oye, Entonces, ¿y eres el hermano grande? el hermano grande. Bien, es más responsabilidad, ¿no? Porque es una presión para empezar a trabajar mucho Claro, yo empecé a trabajar a los 15 años en un ciber. en el ciber. Y mi madre y tu servidor juntamos dinero para comprarnos la primer computadora Sí. y de esa forma poder tener la posibilidad de entrar a internet y todo este boom, porque después entró Metroflog y todas estas redes sociales que empezaron a cambiar el paradigma. Entonces ahí fue como me empecé a involucrar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya estabas entonces con una computadora, tenías ciertos grados de entrenamiento o una carrera técnica en sistemas. ¿Cuál fue el siguiente paso? Porque estoy seguro que la historia, pues rápidamente te llevó de Matamoros, que es una ciudad, yo he estado viajando mucho en ciudades fronterizas recientemente, tienen una dinámica particular en términos de esta cercanía con Estados Unidos, ayuda mucho, una frontera muy líquida, Ajá. pero ¿cómo fue después de esta primera etapa inicial? Perfecto. Bueno, estoy hablando de que yo estaba en la secundaria preparatoria estudiando estos lateralmente los Claro. fines de semana. Y mi madre me dijo, yo ya no tengo para pagarte la universidad, o sea, tienes que estar consciente de ello. Y lo que yo hice fue buscar otra beca, tocando puertas, y de esa forma me dieron el 50% para estudiar en la universidad. Y la otra parte la estuve pagando yo. Entonces fue como un trabajo de que tenía esta visión de superación y decir, bueno, tengo que empezar a marcar mi línea, porque en Matamoros es frontera y hay mucha maquiladora. Sí. Y a mí en lo personal no me llamaba la atención estar en una maquiladora. Yo quería
hacer cuestiones creativas y técnicas. Entonces estudié la carrera de comunicación porque mi idea era ser un periodista que hablara sobre todas estas tecnologías disruptivas que estaban transformando al mundo. Entonces de ahí fue donde me estuve preparando. Termino la universidad y es cuando dije, bueno, yo en la universidad ya había conseguido trabajo, ya había trabajado también en radio, en televisión, desarrollando proyectos multimedia. Entonces termina la universidad, termino mis contratos en los medios y decía, ¿qué más voy a hacer? Y yo ya no veía más allá, todo lo veía desde la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, pues creo que tengo la capacidad, lo voy a lograr, el sueño de provincia y me lanzo junto mi cochinito, mis ahorros, y me vengo a la Ciudad de México buscando oportunidades y me encuentro que hay una saturación de profesionales y pues obviamente fue también muy complicado. Estoy hablando de hace como 15 años. Y bueno, me quedo sin dinero, empiezo a trabajar como promotor de vinos en los restaurantes del Pedregal, de Polanco, de varios restaurantes de este tipo. Y eso me permitió como que empezar también a platicar con la gente, porque desde muy pequeño yo tuve problemas con mi lengua. Mi madre me llevaba a terapias porque tenía dislexia y además no podía ni hablar bien. Entonces, eso me permitió como desenvolverme cada vez más. Y entonces empecé a analizar el panorama y decía, bueno, hay una gran demanda en estos perfiles, ¿qué puedo hacer que sea diferente? Porque sí necesito trabajar. Y entonces, viendo un documental de inteligencia artificial, me despertó la curiosidad, pero en aquel momento no había carreras de inteligencia artificial, todo era ingeniería. Y tampoco es que hubiera mucho material en la web. Entonces fue como empezar a aprender por sí solo todas estas herramientas. Lo más cercano era Big Data y científico de datos. Entonces empecé como a tener como esta doctrina principalmente para conocer más de cómo funcionaba todo este mundo tecnológico y poder tener una oportunidad dentro de las compañías. Claro. Y a partir de ahí, digamos, y tienes al mismo tiempo la parte creativa, ¿cómo fue que empiezas a llegar, digamos, a la parte, diría yo, emprendedora? Perfecto. Bueno, cuando no tenía posibilidades, entonces empecé como a crear toda esta parte de modelo de negocio de freelancer para ofrecer, digamos, desarrollo de sitios web, aplicaciones y empezar, digamos, con esta parte creativa de poder desarrollar proyectos conceptuales. Y de esa forma empecé a ofrecerle los servicios a las agencias de aquí de la Ciudad de México. Las agencias no tenían esta capacidad de poder hacer análisis de datos para hacer análisis de sentimientos y yo ya había aprendido a programar y poder profundizar en los datos. Entonces, Y te refieres aquí al análisis de datos, sobre todo por lo que dices, no temperatura, pero emociones, pues redes sociales, ¿no? Era Twitter, efectivamente, etcétera, que tenía su API además que en esa época estaba abierta. Entonces ajá. tú podías hacer una interacción bien interesante con los datos de Twitter. Claro, y también sobre todo limpiarlos, porque todo era muy sesgado. Había mucha información falsa, pero aún así nos daba como una idea de lo que estaba pasando con una campaña publicitaria. Entonces ahí estaba uniendo creatividad y estaba uniendo la parte de tecnología e inteligencia artificial. Entonces empecé, digamos, en toda esta parte y bueno, fue cuando me empecé a involucrar también como en empresas ya de tecnología de inteligencia artificial que me contrataron para llevar, digamos, esta parte híbrida entre creatividad y tecnología, desarrollando chatbots y demás. Claro, algo interesante es que obviamente quizás varios de los que nos escuchen, pues la inteligencia artificial se convirtió en algo muy visible a partir de la inteligencia artificial generativa. Pero pues como lo estás describiendo claramente, pues la inteligencia artificial ya había redes neuronales, Ujú. etcétera, distintas técnicas de cómputo. Eh, ¿Cómo fue, digamos, esta parte de empezar a trabajar con empresas de inteligencia artificial? Primero saber cuáles y qué tipo de interacción tenían, porque además el camino que seguías pues era el camino autodidacta, es decir, no es Ujú. que tú decías, ya llegué, soy ingeniero en mecatrónica, No. tengo tal certificado, etcétera. ¿Cómo fue esa parte y qué tipo de empresas de inteligencia artificial estamos hablando pre-inteligencia artificial generativa? Había una empresa que se llama Badak y otra que se llama Cinti Inteligencia Artificial, que son mexicanas y son extraordinarias, donde pude, digamos, desenvolverme. Entonces, en ella empezábamos a desarrollar proyectos conceptuales y fue donde me pude involucrar cada vez más, lo que llamas tú redes neuronales, en entender, digamos, el desarrollo de los chatbots, porque anteriormente se desarrollaba con árboles de decisiones, que son estas Sí. respuestas controladas, donde tú ya tienes como Que todavía siguen, o sea, si uno se mete
bancos, todavía en buena medida no es generativa, son árbol de decisión, ¿no? Te Ajá. dice, oye, ¿tienes una queja de la línea? Sí. Y entonces te va llevando por el árbol de decisión y todavía yo creo que podemos encontrarlos ampliamente, ¿no? Así es, y entonces, que bueno, es importante y les recomiendo a las empresas que lo usan que ya se empiecen a transformar y utilizar las nuevas tecnologías que están permitiendo mejorar la atención del cliente, y eso fue lo que hice yo, empezar a analizar las tecnologías que permitían mejorar la experiencia, el Y generar una buena, digamos, interacción entre empresa y usuario. claro, oye, y empezaste o sea, empezaste a programar Python, que es una de Python. las que funciona muy bien. ¿Y cómo fue adquirir? Porque hoy es relativamente más fácil. Digo, lo es desde hace algún tiempo porque YouTube tiene Ujú. como mucha información, hay cursos, Coursera tiene algún curso, Ujú. etcétera. Pero ¿cómo fue esa parte autodidacta y sobre todo a la hora de convencer? Porque si alguien ve un perfil y dice, pues, licenciado en comunicación, Sí, pues, no tiene nada que no, ver. no necesariamente. Pero obviamente, pues ya, digamos, seguramente tenía cierto grado de conocimiento. ¿Cómo fue esa parte? Porque creo que le puede resultar muy útil a algunas personas que a lo mejor están en el proceso de transformación, como nunca se requiere un modo autodidacta, en donde no necesariamente es la credencial, sino el conocimiento como tal. Mira, yo todo lo encontré en la web y sí había ya, digamos, videos, había todo este tipo de recursos que me permitían, digamos, aprender a programar, porque yo aprendí a programar en Python y en R, un lenguaje que en aquel momento estaba de moda porque lo utilizaba la NASA y se hablaba mucho de esta parte para profundizar en los datos. Entonces, todo eso fue adquirirlo y ponerlo en práctica, el poder entender los procesos. Actualmente yo ya no programo porque ya tengo un equipo que lo desarrolla, pero te da los fundamentos. Creo que al entender cómo funciona la lógica, cómo funcionan los procesos en desarrollo, te permite poder dimensionar cómo lo puedes desarrollar y te permite también validar si el proyecto es viable o no es viable. Entonces, ese tipo de procesos fueron los que me permitieron y donde pude, digamos, desempeñarlos ya en una empresa que al final eh, lo que hacía yo era principalmente hacer testeo, analizar procesos, validar, digamos, requerimientos y con base a eso desarrollar el proyecto, que eso es lo que se me da principalmente, desarrollar proyectos desde cero, entendiendo la problemática de las empresas, porque a veces las empresas desconocen cuál es su problemática y a veces quieren resolver todo con inteligencia artificial y esto es paso a paso, analizar, digamos, tus funcionamientos, validando cómo funciona y con base a esos resultados ir escalando. Entonces, eso es un proceso en el cual vas caminando. Y entonces ya estabas, digamos, como, lo diría así, como contratista, como freelancer, ¿y cuándo das el paso y con quiénes a crear una empresa? Porque hay una distancia, ¿no? Obviamente todos conocemos personas muy talentosas que se quedan en el mundo del freelancing, que está muy bien, pero luego crear una empresa es un asunto no menor. ¿Cómo fue tu trayectoria en eso? Perfecto. Bueno, estaba como freelancer, me voy a las empresas de tecnología y en el 2019 decido emprender con la marca Brita Inteligencia Artificial, regresando al desarrollo conceptuales, porque lo que yo estaba buscando era desarrollar soluciones a la medida y profundizar cada vez más en proyectos y tecnologías emergentes. Y eso me permitía poder tener mi tiempo y poder seguir estudiando, porque después todavía teniendo capital, pues pude ya estudiar, digamos, en el TEC de Monterrey Oye, ¿y especialidades. tu capital inicial lo fuiste ahorrando a lo largo del tiempo? O sea, ¿eres muy administrado? ¿Levantaste? ¿Empezaste a entender el mundo? ¿Cómo fue? Nada, o sea, en realidad, mira, es que ha sido algo complejo, digamos. Para el desarrollar Brita sí desarrollé un proyecto de ahorro para poder, digamos, empezar a hacer los cimientos. Pero en aquel momento no era, aunque se hablaba de la inteligencia artificial, y estoy hablando del 2019, o sea, no es Sí, sí, mucho no, tiempo, no, es no era como que algo sensacional, sí decías, wow, pero no era que las empresas dijeran quiero invertir y menos en México. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Invertí internamente y de manera solo y después empecé a invitar a otros colaboradores trabajando todavía de freelancer. O sea, ni bien. siquiera habíamos decidido poner la empresa, pero ya le habíamos puesto nombre, que era ahorita Inteligencia Artificial. Entonces llegaba un proyecto de una industria, porque trabajábamos todas las industrias, porque no había como definirte en una sola industria en desarrollo. Claro. Entonces tenías que empezar a desarrollar. Entonces, cuándo fue cuando decidimos hacer la empresa? Fue cuando a nivel global lanzan una licitación para participar en un proyecto de Novartis, España, está Pharma.
Entonces nosotros participamos como freelancer, presentamos los proyectos y todo lo que podríamos hacer. Y Novartis nos dice, mira, nos encanta lo que están haciendo en México, lo que están haciendo ustedes, pero estamos buscando a empresas, no estamos buscando freelancer. O sea, si ustedes quieren participar, se tienen que Constituir, constituir claro. y tienen que armarla. Y con base a eso poder participar ya de manera formal. Entonces desarrollamos todo muy rápido, en cierta forma, porque los trámites son más complejos en México, Sí. pero aún así ya teníamos como previsto las fechas y cómo debíamos de actuar. Y fue que nos asociamos 5 personas para fundar Brita Inteligencia ¿Por qué Artificial. le pusieron Brita? Brita estuvimos pensando mucho en el nombre y queríamos encontrar una variante y decíamos, ¿cómo le ponemos Y tratábamos de hacer acrónimos y hacíamos, y no nos gustaba. Y tenemos la fortuna de conocer una amiga alemana que ella ha confiado mucho en nosotros y siempre nos estuvo apoyando. Y en el momento que estábamos teniendo una plática con ella y que nos estaba motivando, nos quedamos pensando, dijimos, Brita. Entonces le dijimos, oye, ¿podemos ponerle Brita? Y ella nos dijo, pueden, pero hay una marca de jarras que se llama igual. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Y dijimos, bueno, podemos poner Brita Inteligencia Artificial. Claro. Validamos todos los nombres del registro y todo estaba súper bien. Y entonces de esa forma decidimos O sea, ¿ella se llama Brita? Brita. Ah, qué Brita, es alemana ella. Y entonces este es su nombre. Somos Entonces, muy visionarios porque obviamente lo que hemos visto ahora con la inteligencia artificial generativa es que la tendencia, digamos, ya habíamos visto esta película Her, ¿te acuerdas? ajá. En donde es un asistente virtual, que también es una película muy visionaria en términos de cómo se ha venido desarrollando, pero bueno, un nombre femenino, porque tienes Siri, que es más Ujú, neutral, pero la voz es femenina, etcétera, o Alexa, ujú. entonces digamos que luego con el auge, pues ya queda muy alineado. ¿Y cuál fue el desafío? Entonces lo abren tú y otras 5 personas que seguramente eran con los que estabas trabajando y abriendo los Ajá. proyectos. ¿Cómo les fue con Novartis? Excelente, o sea, el contrato era de desarrollo un año para desarrollar algoritmos y modelos para pronosticar a futuro y también para conocer un sinfín de patrones que para ellos era muy importante. El proyecto fue muy bueno, que nos alargaron el proyecto, bueno, un contrato más de 2 años. Pero ahí les atravesó la pandemia, ¿no? Porque estás hablando del 2019. Bueno, el 19 fue cuando creamos La- ¿cómo se llama? La marca. Llega pandemia, no teníamos nada de trabajo, empezamos a trabajar toda la parte de evangelizar a las empresas para poderse conectar al mundo Pero ahí virtual. ya estaban, No, todavía no. O sea, todavía todavía no. no llega el concurso bueno, la licitación de No, pero es que Novartis. hemos desarrollado, o sea, la carrera, o sea, si me preguntaras, tenemos miles de cosas que hemos vivido en el proceso. Y bueno, para llegar a Novartis pasó un proceso porque fue 2019, llega la pandemia, no teníamos trabajo de desarrollo, teníamos esa visión de construir una startup que pudiera desarrollar. No había trabajo porque todo el mundo estaba pensando en cómo conectarse. Entonces, ¿qué decidimos? Empezar a trabajar toda la parte de conectividad con plataformas para hacer esta colaboración mucho más eficiente. Y eso nos permitió empezar también a generar capital que nos permitía seguir creciendo. A finales del 2020 es cuando lanzan la convocatoria de la empresa. Ajá. Y en el 2021 ya pudimos constituirnos. Entonces trabajamos 21, 22 y concluimos en el 23. Ah, qué interesante. Oye, y eso me lleva a otro momento. Ahorita hablamos de Genia 1, pero eh, ¿cómo fue y qué visibilidad tenías de la inteligencia artificial generativa? Me ha tocado entrevistar a muchas personas, tuve la oportunidad de estar en las oficinas centrales de Microsoft y una de me parece que era una vicepresidenta, doctorado Harvard en inteligencia artificial. Y cuando le preguntaba, oye, ¿viste venir la inteligencia artificial generativa? Y con toda sinceridad me decían, no. O sea, obviamente uno sabe que estaba ahí, todos estábamos conscientes y sobre todo por el perfil que tienes, pues yo creo que todos vimos nacer OpenAI. Ujú. O sea, y era open de abierta y entonces había cierta apertura en términos era más bien como hoy se autodefinen todavía muchas de estas entidades laboratorios al que Ajá. tú te podías asomar y ver qué iban haciendo. Pero no mucha gente veía la inteligencia artificial generativa. El gran momento cámbrico, le llaman algunos, pues fue el chat GPT, finales de noviembre de 2022. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Ya la venías punteando? ¿Apareció como
como para el resto en términos de, yo por ejemplo, probablemente 6 meses antes empecé a ver lo que significaba eso, porque es un área, la inteligencia artificial, que mucho antes me ha interesado, pero fue relativo, o sea, más o menos 6 meses antes dije, wow, y empecé a entender lo que eso significaba, pero fue relativamente muy reciente y a muchas empresas incluso tardaron eh, bastante tiempo. ¿Cómo fue en el caso de ustedes, Embry? Mira, nosotros no veíamos venir la generativa como tal. Veíamos los Transformers y todo lo que estaba viviendo y veíamos como esta creciente que iba ahí y también todo fue muy cauteloso. O sea, no fue Sí, como que de la noche, de que tuviera tiempo atrás planeándose toda esta parte, aunque sí se estaba planeando desde sí, antes. sí, Pero sí estábamos viendo los datos y nosotros en el 2017, fíjate, nosotros creíamos que algo iba a pasar de transformación en el 2022-2023. Así lo creíamos, principalmente porque veíamos la tendencia que iba así creciendo, pero también veíamos que muchas empresas que ya estaban interesadas en la parte de inteligencia artificial no les gustaba codear y querían como tener resultados, interactuar con la inteligencia artificial y te decían, queremos interacción humano, o sea, interacción lenguaje natural de un humano. Entonces creíamos que iba a pasar algo por el estilo en el cual iba a haber como un boom de explosión tecnológica, pero no como la percibimos. claro. Pues cuando llega ChatGPT y que empiezan a hacer como los primeros resultados, pues sí fue una bomba explosiva para todos, porque no nos esperábamos el gran impacto que iba a tener. Obviamente todo el proceso de marketing y sobre todo cómo se llevó, pues sí nos generaba risa, principalmente por la cuestión de que decían, es que la inteligencia artificial está sintiendo amor, que un periodista la entrevistó y todo Sí, este sí, esfuerzo. Entonces decíamos, no, está sesgada, tiene ahí errores sí. de codificación, pero no lo veíamos ver como tal, y eso abrió también un panorama increíble ¿Y en para qué todos. momento la empiezan a integrar? O digamos, ¿cómo fue la aproximación que fueron teniendo? Porque pues ustedes ya, lo que le pasaba tanto a estudiantes como a empresas que ya estaban en ello, pues decían, nosotros tenemos esta trayectoria y como bien dices, decía, pues eso no estoy seguro, ¿no? Hasta que de repente pudimos ver el enorme poder de los Transformers y de la predicción del siguiente mejor token, que todavía hasta la fecha creo que hoy vamos más avanzados en esto que se llama, pues la trazabilidad tiene un término específico que es entender cómo está funcionando el proceso, pero básicamente todavía estamos en un momento en donde hay un componente de caja negra, Ujú, es decir, tú tienes un insumo, tienes el encoding, digamos la codificación, lo metes al transformer que es estadística, backpropagation, en fin, ujú. distintas técnicas, no nos vamos a poner demasiado técnicos en esto, pero eso da por resultado algo sorprendente, sobre todo porque si le ponías poquitos parámetros de datos, pues el resultado era muy malo. Ujú. Y la sorpresa fue que si le ponías decenas de miles de millones de datos, que básicamente era el Internet, pues da resultados, te diría, y lo digo entre comillas, mágicos, en función de que no hay mucha explicación de por qué adquiere tanta lógica y consistencia el siguiente mejor token cuando tienes una visibilidad de un análisis estadístico con matrix, matemáticas, etcétera. Ya me estoy yendo un poco a un lugar Ah. muy, muy geek, pero todo esto para preguntarte, entendiendo que ustedes ya estaban en este trayecto en Brita, ¿cómo fueron integrando o cuál ha sido ese camino? Porque además es muy reciente, estamos hablando básicamente 2023, 24 y lo que va de 25. Sí, cuando sale en el 2022 fue 2, que fue en noviembre, nosotros obviamente sí fue como una explosión de emociones, porque nosotros estábamos haciendo 2 aplicaciones internas que queríamos promocionar. Una se llamaba Don Botija, que era un asistente que te podía ayudar y que se alimentaba de bases de datos internas, y entonces hacía la misma, capacidad de ChatGPT, pero sin el gran, dimensionamiento, y era solamente cuestiones básicas. Y luego desarrollamos Eterna, que era como la inteligencia artificial que quería ser la primera presidenta de México en nuestro viaje Sí, sí. geek y de querer hacer como ahorita que está saliendo la innovación de la ministra de IA. Nosotros estábamos pensando como en Eterna y podías hablar con ella. Cuando llega ChatGPT, que al final liberan la API, Sí. que era una base de conocimiento, la integramos a Don Botija y bueno, Don Botija tiene unos resultados increíbles. Y cuando la conectamos a Eterna, que hablaba porque utilizábamos modelos de Amazon Web Service para poder hacer conversaciones, nos permitió, digamos,
tener la base de conocimiento, entonces hablaba. Entonces lo que hicimos nosotros en ese momento fue meterle a Eterna toda la constitución mexicana y bueno, también en la parte de nuestra filosofía de cómo veíamos a un México diferente, porque cabe mencionar que cuando tú desarrollas una inteligencia artificial, tú le estás metiendo los datos. Entonces cualquier inteligencia artificial va a responder con base a la información que tú le Claro. estás metiendo. Entonces nosotros estábamos metiéndolo con base a cómo creíamos que podía ser el mundo. Entonces, con la combinación que nos permitía la API de OpenAI poder profundizar en los datos, pues bueno, teníamos una Eterna interesante que nunca sacamos al Claro. mercado. No, porque además, y digamos, no soy abogado ni mucho menos, pero la Constitución mexicana, por todas las reformas que ha tenido, Ujú. es pues una gran contradicción jurídicamente hablando. Entonces me puedo imaginar que si metes todas esas contradicciones, digamos, que están en la Constitución con sus 300,000 reformas que ya lleva, pues realmente se vuelve muy complejo, ¿no? Porque hay artículos que se ponen a otros artículos, la consistencia interna de la información no es la mejor Ujú. y me puedo imaginar cómo habrá sido. Y entonces la empiezan a integrar Ajá. a través, digamos, de este componente. Y luego, ¿cómo ha sido y bueno, vayamos a que nos cuentes, Genia 1, ¿en qué momento surge y cuál es el contexto? Perfecto. Bueno, con toda esta parte generativa empezamos a explorar más, empiezan a salir nuevas plataformas como para desarrollar avatar, etcétera. Entonces empezamos a hacer combinaciones de tecnologías para poder, digamos, apoyar a las empresas en toda la parte de automatización de procesos. Y ya empezamos a trabajar ya con más empresas. Después de que estuvimos en Novartis, Novartis fue nuestra credencial que nos abrió muchísimas puertas y empezamos a trabajar con gigantes. Entonces, nosotros siempre hemos tenido esta capacidad de investigar y empezar a hacer combinaciones. Si no utilizas la inteligencia artificial y no la pruebas, si no haces como experimentos, no sabrás cuál es la capacidad. Y entonces estuvimos desarrollando, empezamos a utilizar la generativa para poder, lo que estaba surgiendo fue desarrollo de imágenes y luego de video. Pero en ese momento que fue en el 2023, Sí. chécate, a mediados estuvimos haciendo pruebas pilotos para el poder revivir de manera artificial a artistas que ya no estaban con nosotros y nos pidieron algunas pruebas piloto para una producción, que al final no se desarrolló el proyecto, pero entre la producción audiovisual se filtró nuestro nombre. Y entonces querían conocer más de nuestro trabajo. Entonces fue una casualidad de que nos hayan invitado a dar una conferencia en Madrid, España, de inteligencia artificial en Iberseries, Platino Industria o en todo este ecosistema de Mestizo Lab y demás en Madrid. Yo tenía un viaje a Madrid y todo se acomodó. Entonces doy la plática. En el 2023 iba un comité importante de cineastas, iban ganadores del Oscar. Entonces para mí fue así como lo que veía de niño, lo estaba viendo materializado. Entonces yo sabía que no podía perder esa oportunidad y me lo marqué ahí y decía, de aquí soy, de aquí me quiero quedar. Entonces, ¿qué pasó? Que era una semana de programas intensivos, de conferencias y demás, y yo cerraba la semana. Entonces, en esa semana empecé a tener conversaciones con otros productores, con los ganadores del Oscar, Michel Coutulain y Jaime Bash. Y entonces, pues me llevé muy bien. Y el día de la conferencia ellos me dijeron, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu trabajo. O sea, está padrísimo. Vamos a padrinarte. Y entonces me apadrinaron la conferencia en el evento importante y el evento fue todo un éxito. Entonces ahí nos empezaron a buscar más personas y empezamos a hacer análisis de guiones. Ah. Empezamos a analizar ¿Y impactos. ahí qué utilizaban? Bueno, empezamos a desarrollar nuestra propia infraestructura, principalmente porque no podíamos compartir datos a OpenAI, porque en aquel momento no tenías la forma de evitar que los datos que tú estabas integrando estaban siendo utilizados para su entrenamiento. Actualmente ya OpenAI te permite, digamos, decirle, no quiero que utilices mis datos. Claro, pero hay una parte, o sea, digamos que siempre lo digo mucho a veces en algunas charlas, tiene dos componentes la inteligencia artificial, inferencia, Ujú. que es pues lo que le preguntamos, y entrenamiento, pero normalmente el modelo, por ejemplo, el ChatGPT 3.5, después el 4, Ujú. etcétera, lo entrenan, normalmente lo hicieron con la información de internet, de hecho uno Ujú. puede ver
cuáles fueron los datasets que Mm. incluso los puedes comprar porque no es que ellos fueron a absorber, hay empresas Ajá. especializadas, etcétera. Y luego lo que hacemos todos los demás, pues es más o menos, no más o menos inferencia. La forma de explicarlo es como si tú le dices a un robot, ve a la biblioteca y aprende todos los libros, es Ujú. entrenamiento. Y luego sale de la biblioteca ya con todos los libros y entonces le empiezas a hacer inferencias, le Ujú. preguntas cosas, pero no lo estás entrenando cuando estás haciendo inferencia. ¿Cómo conceptualizan esta parte? Porque entiendo que al principio, me acuerdo mucho, se hizo muy famosa una nota de Samsung, que Ajá. supuestamente alguien de Samsung le puso una pregunta al chat GPT y entonces habían perdido la información. Pero hay cierto grado de confusión entre el entrenamiento y la inferencia. Y Ujú. entonces quizás, pues no necesariamente lo iban a entrenar con un guión de alguien más. No, Claro, la información, bueno, al principio pues estaba toda esta confusión todavía, pero ¿cómo? bueno, es que existía esa confusión y no sabíamos, porque también OpenAI nunca fue muy claro, que digamos, si hablamos en cuestiones, digamos, técnicas, había, y sobre todo de dónde venía, porque también venía de, de una empresa o de un proyecto de investigación. Sí, Nunca era como un proyecto de comercial. Entonces, también esa transición que dio, digamos, para empezar a comercializar, también había como un vacío en el cual no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, tampoco nosotros podíamos poner en riesgo toda la información que estábamos pasando. Entonces, claro. hicimos una infraestructura para que pudiéramos consumir la API, pero que los datos no pudieran, digamos, ser tocados para evitar, digamos, lo que se llamaba en aquel momento que era entrenamiento del modelo, Claro. pero porque no había una visibilidad. La Sí. visibilidad se empezó a ver después del 2023 a finales hasta las fechas que ya tenemos como mayor control de lo que está pasando. Entonces, de ahí fue como nosotros empezamos a desarrollar estos proyectos, porque nosotros creemos que los datos de los clientes son muy importantes y no los puedes exhibir, como ahorita que puedes subir, mucha gente sube los datos a plataformas y hay datos sensibles que están volando, y hay también plataformas piratas que ni siquiera son dentro de los parámetros empresariales. ¿Y cómo manejaban? Porque ahorita hemos hablado mucho de ChatGPT, que es la gran referencia, pero muy rápido, es interesante, teníamos Anthropic, ¿no? La de David Maravilloso. Amodei, que trabajaba Darío Ujú. en OpenAI, se fue. Tenías Perplexity, había una que yo usaba mucho para hacer imágenes, que se llama Stable Diffusion, me parece. Leonardo, Ajá. ¿Y cómo encontraban? Porque había una buena discusión en términos del costo del token, ¿no? Mm. Si tú, por ejemplo, a través de la API, pues la llamabas, hoy sigue siendo, el nombre del juego es cuál llamas, ¿no? El Ujú. del chat GPT-5 que es carísimo, o Ujú. el del 4, ¿cómo lo escoges? O el de Ujú. Cloud, está Sonnet y etcétera. ¿Cómo fueron gestionando esa estrategia en términos de establecer el costo del token? Sí. Mira, nosotros O bueno, estuvimos. no establecer el costo del token, más bien saber qué tan caro ibas a pagar el token de acuerdo a lo que tienes que hacer. No, es que de ahí vamos, o sea, dependiendo mucho del proyecto, o sea, eso tiene mucho que ver y vas analizando. ¿Y qué está pasando en este momento de que constantemente están saliendo actualizaciones y plataformas? Nosotros no estamos casados con una sola. O sea, lo que vamos haciendo es validar cuál es la que nos funciona. Probablemente unas pueden salir mucho más caras que otro dependiendo la funcionalidad. Entonces, nosotros empezamos a hacer esta combinación de modelos para ver qué nos puede funcionar. Entonces, es más que nada como validar qué es lo que necesitamos, cuál es la calidad que queremos arrojar, porque digamos, hay muchos modelos todavía sesgados. Creo que para mí el de Anthropic es uno de los mejores que han desarrollado y l- que ha dado resultados desde mi perspectiva muy buenos desde el 2023, desde el Sí. 2024, que cuando lo empezamos a utilizar me pareció genial. Pero también las inteligencias artificiales también tienen como ventajas o desventajas, o vas viendo cuál te va funcionando, porque no sé si te ha pasado que de repente utilizas una y te fascina, y de repente utilizas otra y la valoras y dices, oye, está bien, pero me gusta el resultado, pero creo que la otra me gustaba más en esta estructura. Entonces también vas consultando cuál, porque digamos, todos los modelos tienen, digamos, un entrenamiento en particular. Claro. Y hasta el momento no he visto una IA que no esté sesgada. ¿Me Sí, explico? no, la naturaleza misma, ¿no? Desde el entrenamiento, que bueno, pues ahí ya hay toda una discusión de las tasas decrecientes en términos del cómputo.
y en lo que se refiere al fine tuning, ¿no? Que es cuando pues se vuelve muy políticamente correcto, como le ocurrió a Gemini, Ajá, o pero que más es salvaje políticamente como... correcto. Sí, no, a eso me refiero. O sea, si tú le hacías una pregunta del presidente Trump, pues no salía. Si tú le decías a Grok, pues, ¿cómo se autodenominó? Que ese Grok es la de XAI, De Elon Musk. la de Elon Musk, etcétera. Y pues podía ser muy frustrante. A mí, por ejemplo, Cloud me parece que sigue siendo extraordinaria en la sutileza en la que gestiona Ujú. los textos versus ChatGPT. El 5 pues, ha mejorado bastante. Pero bueno, todo esto para preguntarte, entonces Genia uno surge ya digamos en el encuentro que tienes con toda la industria audiovisual, ¿surge como una subsidiaria de Brita o cuál es la historia de Genia uno? Mira, nosotros empezamos a colaborar con toda la parte de la industria creativa, con productores dándoles asesorías, etcétera, porque también estaba todo muy nuevo. Pudimos, digamos, participar en una producción donde ya nos dieron como el crédito, o me dieron el crédito como el primer artista de IA en el país, que fue para la película Todas menos tú de Cassandra Sánchez Navarro, creo. Y entonces eso nos permitió empezar a conocer los procesos, porque yo no venía del área de animación, pero empecé a conocer artistas del área de animación y empezamos a desarrollar pruebas y ver el potencial que pudiera tener para empoderar a los artistas. ¿En qué sentido? O sea, me refiero, hay una parte delicada, demandas de por medio. De hecho, Ujú, Anthropic acaba de cerrar un acuerdo legal de $1,500 millones ujú, porque lo demandaron por derechos de propiedad intelectual. Es ujú, muy visible, sobre todo cuando estábamos con Dali, ujú, que copiaba el estilo de artista y se podía más o menos comprobar que eso era ujú, así, ¿no? ujú. Bueno, el concepto está muy claro, darle el poder al artista. Ajá. ¿Cómo? Mira, eficientando algunos procesos o en los procesos de renderización que también se tardan mucho o en los procesos, digamos, de la estructura de narrativas o storyboards, entre muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros hicimos la plataforma, bueno, la productora, que estamos en todo este proceso de desarrollo y a la par desarrollamos la plataforma, que es Genia uno, bueno, de toda esta parte, que ayuda a poder lograr mejores eficiencias dentro de la producción de animación. Entonces, nosotros entrenamos nuestro modelo, utilizando ¿Con historia. API? No, No. ahí estuvimos Ah, utilizando la nuestra, estuvimos utilizando, digamos, infraestructura de NVIDIA, etcétera, y lo que hicimos fue pedir autorización con los artistas, porque la gente con la que estuvimos trabajando tenía derechos de sus proyectos audiovisuales y de esa forma nos permitió poder potencializar el desarrollo. Por eso nuestra plataforma es socialmente responsable, porque nosotros ni compramos datasets, ni nos metimos a la web a hacer scrapping, ni hicimos nada ilegal, porque lo que estábamos buscando era empoderar a los artistas, porque también cabe mencionar que la evolución, y no hablo solamente de la animación, porque Genia, aunque está muy relacionada con la parte de animación, dentro de la plataforma también estamos desarrollando proyectos de desarrollos de efectos especiales, desarrollo, digamos, de personajes, etcétera, para proyectos de películas de ciencia ficción. claro. Me quiero regresar un poquito a entender cómo, es decir, cómo se va desarrollando, porque tenemos, por ejemplo, está ahora Banana, que está muy bueno, Ujú, ¿no? Está Veo 3 y Veo 2 de Google, que fueron los primeros que empezaron a hacer videos cortos. Sora, obviamente, de OpenAI. ujú. Runaway, en fin, hay varios. Sí. Eh, eh, ¿Cómo funciona el proceso audiovisual en términos de las animaciones y cómo encaja en la parte que ustedes hacen? Porque hay procesos, por ejemplo, estaba hace muchos años, no sé si siga Maya, ¿no? Que Ujú, hacía sí. animaciones. ¿Cómo funciona el proceso y dónde está el ángulo que ustedes en Genia uno integran, digamos? Entendiendo que pues, estos modelos, pues muchas veces te conectas a algunos, uno puede subir a ciertas plataformas un video y te puede ayudar a hacer cosas mejores. Ujú. Eso ya Banana, bueno, pues es a nivel de consumidor lo podemos hacer, pero bueno, hay cierto grado de especialización. ¿Cuál ha sido el ángulo que han planteado ustedes en Mira, esto? ahí en esta parte lo que estábamos buscando es que nosotros desarrollamos con modelos pequeños, o sea, los SLM, porque no teníamos toda la infraestructura, los modelos principales para empezar a desarrollar imágenes y videos. Y ahorita estamos en transición. ¿Por qué? Porque necesitas una gran capacidad de cómputo para poderlo desarrollar. Y estamos ahorita en pláticas con empresas del
algunas que has comentado tú, para poder integrar la tecnología. Lo que nosotros queremos es de que se respete, digamos, nuestra base de datos de los artistas que hemos metido para poder desarrollar nuevo contenido y sobre todo poder desarrollar producciones que antes en México no se podían desarrollar, principalmente en la parte de ciencia ficción, el desarrollo de efectos especiales y todo lo que O sea, nos digamos, permite. ustedes son como en Genia 1, el despacho, si lo viéramos en términos arquitectónicos, que te da acceso a lo que necesitas para construir una casa, que es AutoCAD, en fin, ¿no? Una serie de programas, incluso puede ser bueno, eso ya sería más que arquitectura, pero en la decoración interna, hasta incluso Banana, ¿no? Tú le tomas una foto a un cuarto y lo puedes manipular para hacer diseño de interiores. ¿Sería un poco esa la concepción de lo que hacen en Genia 1? Más o menos, porque por ejemplo, el artista tiene el proyecto conceptual y tiene la idea. Entonces lo que hace la plataforma es ayudarle a acelerar el proceso y no estar haciendo pasito por pasito. Por ejemplo, el storyboard, ¿no? Que son larguísimos de hacer y Sí. carísimos además, porque tienes que tener un dibujante ahí que te... Ajá. Entonces vas dándole la idea desde el primer punto hasta el final. Y si tú a lo mejor quieres también acelerar el proceso, nosotros ya podemos desarrollar hasta el momento escenas de hasta 1 minuto para proyectos, digamos, audiovisuales. Todavía tenemos fallas en esa parte que estamos calibrando, por eso estamos platicando con ellos. Y eso con qué, como estamos hablando, ¿cuál es el equivalente al AutoCAD, digamos, cuando estás haciendo la obra de proyecto? ¿Cómo funciona? Mira, lo podría comparar más con lo que estamos viendo con Nano Banana o todas las demás, que tú Sí. le pides un indicador y te da una escena. Ajá. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle, bueno, con base a lo que yo te estoy entregando de mi idea, o si tengo dibujos, le tomo fotografía y sí. demás, quiero que me generes 5 escenas consecutivas. Entiendo. Y entonces lo que hace es de que desde la primera imagen desarrolla con las indicaciones que le estamos dando la primera imagen. Y entonces de ahí parte la segunda que toma la primera de referencia y va Right. creando como una Claro. consecutiva. ¿Y están utilizando Nano Banana o van cambiando No. de distintas? No, nosotros estamos construyendo, nosotros desarrollamos la nuestra y lo que estamos haciendo ahorita, como te contaba, es empezar a tener conversaciones porque lo que nos interesa es empezar a integrar, digamos, por ejemplo, Nano Banana a nuestro modelo y Claro. con base a eso poder tener mejores resultados. Y han tomado, porque digamos, algo interesante que ocurrió en el mundo de la inteligencia artificial, que todos estamos muy conscientes, fue R1, ¿no? DeepSeek, Ujú. que pues el nombre del juego se vuelve, pues tengo el modelo ya 100% abierto, que eso fue interesante en términos de la comparación con Llama, Sí. que decía es abierto, pero tienes que poner meta y no sé cuánta cosa, que no era muy práctico, pero de repente tenías la posibilidad de bajar un R1. En China han surgido algunos especializados en animación. Ujú. Es un poco el ángulo que han hecho ustedes en esa parte Sí. de utilizar esos modelos abiertos, Librerías, los adaptos, sí. y cuál ha sido, o sea, porque el ecosistema chino ahí sí lo conozco menos, como Digamos, empezamos con Llama, esa es la realidad, y con los modelos más avanzados. Hicimos todo el proceso y con base a eso ya reducimos el tiempo de desarrollo, que eso es una realidad. sí. O sea, no podríamos haber desarrollado un proyecto de este tipo, porque además el proyecto somos 24 personas en este proyecto, son 12 personas y 12 agentes. Entonces, tenemos agentes artificiales que nos están ayudando a programar, aparte de tener editores de código. ¿Y esos agentes de cuáles son? Porque obviamente no podemos desarrollar un agente, ¿no? Pues carísimo, más o menos un modelo de lenguaje No, natural. ahí sí ya utilizas, digamos, plataformas, digamos, los que hay, digamos. NVIDIA tiene una serie de ¿cómo se llama? De elementos que puedes adaptar a tu ¿Y han necesidad. trabajado con, o sea, porque hay, digamos, en términos de las plataformas, pues está Bedrock, ¿no? De AWS, que es interesante porque te da acceso a un montón. Digamos, Azure, Ajá, tiene Azure la también suya, tiene la sí. suya y también te da acceso a modelos. Ajá. Creo que la más, digamos, es Bedrock, pero NVIDIA, ¿es NVIDIA con quien Sí, que te da o acceso sea, al digamos que cloud? te permite, digamos, utilizar sus herramientas y las vas adaptando, y vas adaptando también otras tecnologías. Entonces, lo que nosotros hacemos es un mix tecnológico para lograr nuestros propósitos. De esta forma, poder generar estos agentes artificiales, teniendo en cuenta de que ya es como parte de lo que viene en el futuro. Cabe mencionar que el agente como tal tiene sus limitaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es darles tareas
tareas para que el agente programe y posteriormente nosotros validamos la información. Y también nosotros pedimos a la gente que valide nuestro trabajo. Y además todos los programadores trabajan con editores de código, que es lo que hace generar también como texto, pero con generativa desarrollas código para empezar a desarrollar mucho más rápido. Oye, y hay una buena discusión ahora, justo en esos procesos. Hay un tipo muy listo que se llama Dwarkesh Patel, y tuvo mucho eco en el Silicon Valley en términos de las limitantes de lo que estás mencionando de los Ujú. agentes, porque cada interacción es nuevamente darle contexto. Ujú. Uno de los temas, bueno, depende, ¿no? Porque pues tú puedes abrir, hoy el nombre del juego se llama ventanas de contexto, ¿no? Básicamente el ChatGPT le Y puedes dar cambia un y libro de cambia. contexto Sí. y cuando empezaba, finales de noviembre de 2022, pues el contexto era muy pequeño, entonces era muy poco lo que podías hacer. Pero uno de los temas es la continuidad, porque si Ujú. tú tienes un modelo hoy y tienes Ujú. una interacción y te acabas la ventana de contexto, mañana partes de cero. Entonces, una de las cosas que tenemos los humanos que no tienen los agentes de inteligencia artificial, me refiero, es que si los dos nos proponemos aprender piano, Ujú. pues hoy aprendemos 5 notas, mañana Ujú. otras 5 y otras 5 y otras 5, y en 10 días a lo mejor ya tocamos una pieza completa. Los modelos son muy rápidos, ellos van a aprender lo que nosotros aprendemos en un mes, Ujú. en 5 minutos. Ujú. El problema es que no tienen el efecto continuo a lo largo del tiempo en términos de seguir iterando. Entonces tienes que sacar el pedazo de código, Ujú. ponerlo y luego otro pedazo de código, Ujú. y esa continuidad es lo que hoy es una limitante a los Y eso es lo que agentes. lo que nos enfrentamos, lo has dicho perfectamente, o sea, le das, sacas, y es una cuestión que no Y, tiene una continuidad. y se la das tú, digamos. Ajá, Bueno, el ajá. equipo, ¿no? El Que tienen equipo, ustedes. y vas validando información, Claro, pero no tiene, digamos, no es un agente por el momento que pueda, digamos, tener todo como una ventana de contexto completa completo. y que pueda estar validando, si no vas trabajando en partes, pero aún así genera reducción de tiempos Sí. y aún así te genera acelere. O sea, ya solamente con utilizar editores de código que les encanta a los chicos, y creo que en el área de programación, poder tener herramientas de ese tipo te permite también acelerar tu proceso. Y en esta parte, el permitirle dar tareas a los agentes que te estén ayudando, también te permite ahorrar. En algún futuro, la promesa, por eso, y creo que puede pasar, es que puedan ser más autónomos. Entonces es todo un camino, por eso sale el término agentic, Sí. aparte de la parte de la gente. La gente desarrolla tareas específicas, tareas que tú le asignas, y el agentic es como el orquestador, el que Sí. puede. Iríamos viendo de la traducción de agencia, ¿no? Agency en inglés, que se refiere, el agency es la capacidad que tienes de tomar decisiones. Ajá. Entonces, agentic tiene que ver con la agencia, no la gente, que tiene el modelo para tomar decisiones hasta Ujú. cierto grado, ¿no? Entonces Sí, tú les, a ver, necesito un hotel barato en Acapulco, y ¿no? hazme todo. Y tiene agencia el modelo para determinar, oye, pues está el Princess, Ujú. está el Mundo Imperial, está el Hyatt, no sé. Y entonces tiene agencia, digamos, para tomar esa decisión. Hoy los modelos apenas, en Ujú. el Agenting AI, van avanzando ese camino, Ujú. pero todavía es relativamente limitado. Ahora, Bueno, nada más esta sí, parte, digamos, de la traducción, digamos, en español, le podrían decir como agentiva, sí, algo por decirlo, porque como que está como sí, esta parte, entonces ya decimos agentic, pero es todo lo que tú compartes. Y la sí, idea es de que el agentic pueda tomar decisiones por sí solo y poder orquestar. De hecho, se habla también, digamos, de pilotos agentic, pilotos de aviones que sí. puedan, digamos, ser autónomos. Y entonces ahí es una serie de procesos. Bueno, ya podríamos pensar que los Waymos, es decir, los Sí, coches de claro, los Google, coches. pues tienen grados de agencia, ¿no? Es decir, eh, Bueno, de so- decisión, de decisión, o sí. los carros autónomos, Sí, de sí, son cierta los forma. Waymos, ajá, Ujú. que son, pues ya antes le ponían un humano, ya no. Bueno, sí. Y pues van decidiendo, ¿no? Está el alto, lo respeto, no lo Ujú. respeto, Cruz, viene una bici, y lo está decidiendo Ujú. la inteligencia artificial, que es una discusión Muy fuerte. el embodied AI, ¿no? Que es ya el siguiente paso. Ahora, ¿cómo les ha ido Bueno, entonces pasa todo esto y Genia uno cuando la fundan, ¿es subsidiaria de Brita o no? ¿O salió totalmente independiente?
Es apoyada por Brita, pero tenemos, digamos, otros socios que nos están apoyando, que creen en el proyecto. Y estamos colaborando también, digamos, para poder desarrollar un proyecto de calidad con artistas que han trabajado para Netflix, para Amazon, para Warner Bros. Y que podamos seguir creciendo. La idea es de que la plataforma pueda ser enfocada exclusivamente para el área de producción audiovisual, ya sea animación o producción de lo que te estaba comentando, que es la diferencia de los modelos que tenemos actualmente. Digamos, tú le puedes pedir imágenes para cualquier Sí, cosa y te lo da si no estés específica. claro. Y de hecho, la siguiente semana tenemos también reuniones con artistas de otros países para ver la manera de cómo combinar, porque la idea es de que Genia sí sea global, como lo estamos haciendo, y que pueda, digamos, tener un impacto positivo. Y algo importante, nosotros creemos que la evolución tecnológica es una realidad y creemos también en los derechos de autor y estamos trabajando en toda esta parte de respetar e incluir a talentos para poder desarrollar más proyectos. ¿Por qué? Porque hay un tema, lo has dicho, limitantes, regulaciones, etcétera. Creemos que debe de tener reglas la inteligencia artificial, pero no debemos de frenarla. Se habla mucho del desempleo, que es una realidad. Creo que debemos de prepararnos para desarrollar nuevos empleos y crear un plan nacional para lo que va a pasar. Porque si nosotros estamos pensando en detener el desarrollo de inteligencia artificial por el desempleo, se va No, no a va a ocurrir. frenar, bueno, o se frena el Sí. desarrollo. ¿Y qué va a pasar? Que en el futuro va a haber más desempleo porque no estamos capacitados en la nueva ola de innovación que está pasando. Y si revisamos la historia, nunca triunfó los lutitas, ¿no? Que es el término original de aquellos en la Revolución Industrial que iban a vandalizar las máquinas para quitar el empleo, pues no funcionó. Nunca ha funcionado ni funcionará. Es la peor estrategia pensar que vas a frenar la tecnología, sobre todo porque si tuviéramos una autoridad supranacional, Ajá, podría ser practicable. No la tenemos. Entonces, si tú te paralizas, hoy el nombre del juego se llama China, Estados Unidos, básicamente claro. en términos de las dos potencias. Ninguno de los dos puede parar. Hoy, más temprano, teníamos una conversación al respecto. Pero me parece, y lo mencionamos muy al principio, cuando vas afuera, regresas a México y ves en la discusión que estamos, no estamos. Es No decir, estamos. el nombre del juego se llama, pensaría yo, primero electricidad, Ujú. mucha, luego infraestructura de cómputo, que México, por cierto, hoy, por ejemplo, se anunció una inversión de una empresa que se llama CloudIQ, más de $3,000 millones, pensando horizonte 2028-2029, Querétaro, en donde los Ujú, sí. hyperscalers ya han puesto mucha infraestructura de cómputo, buena noticia. Ahora el reto que tenemos es, pues, electricidad y lo que mencionas, talento, es Ujú. decir, cómo ese talento pues puede empezar a operar con estas tecnologías. Una larga conversación, los desafíos y retos que veo desde el punto de vista social. Te quiero preguntar ya para terminar, Wario, ¿cuál es de manera cotidiana la o cuál te gusta, qué inteligencia artificial utilizas? No en el contexto de Genia 1 ni de Brita, la que utilizan, porque ya lo has explicado, muchos agentes, muchas plataformas, muy táctico, en términos de qué, cómo, cuál, en qué momento y cómo crece en la infraestructura para poder tener más capacidades y la continuidad, porque hoy son videos pequeños, ustedes lo editan, digamos, y lo vas pudiendo conceptualizar y hacer una sola idea, procesos de animación y rendering, etcétera. Pero ¿cuál utilizas tú cotidianamente? ¿Cuál es la que está en tu teléfono? Digamos, sí utilizo varios porque me gusta interactuar, pero digamos, Gemini es una de ellas, Cloud es otra. Digamos, si lo tuviera que hacer en primer lugar Cloud, segundo lugar Gemini y tercer lugar ChatGPT. ¿Y qué haces? ¿Qué le preguntas? Mira, de hecho, nosotros ahí sí desarrollamos una inteligencia artificial que se llama Mía, que es mía, y le entrené Ajá. toda mi información para saber, y entonces yo siempre platico con Mía. Entonces, Con audio. con audio, ¿Y con la audio. conectas con una API a cuál? Sí. Utilizamos ahí la de OpenAI, Ah, pero al final pero el nosotros, ChatGPT 5 ya, que bajó de precio, ¿no? El sí, tope estaba a buen precio. sí, que al final yo le metí mis propios datos, o sea, Ajá, toda mi información y sí. lo estructuré. Es tu contexto. Es mi contexto, principalmente mi contexto, todo para poder tener mejores recomendaciones. Que me preguntaron, qué loco, o sea, pues no tiene emociones, no tiene emociones ni la tendrá, pero es una cuestión en la cual me agrada poder conocer o profundizar, principalmente porque el ritmo que tengo es muy acelerado y a veces es muy complicado poder enterarme de noticias o analizar una nueva plataforma que
que salió, y entonces eso me permite como tener nuestro podcast y empezar a preguntar y Claro. poder profundizar y poder ver también el panorama. Obviamente, cuando tú tienes una conversación con una IA, siempre es importante que tú sepas que tú eres el que lleva el control, que eso es una mala, algo que se está hablando de que la inteligencia artificial lo hace todo. En realidad no lo hace todo. O sea, tú como humano eres el que lo hace. Entonces, cuando tú tienes esta conversación con la IA, tienes que también estar bien consciente de que tiene limitantes. Entonces, tienes que, cuando tú estás escuchando o estás platicando con ella, te das cuenta de que a veces saca errores y tienes que saber detectarlos para no cometer algún error. Entonces, esa es la parte en la cual lo veo. Y nada más para finalizar también, sí, regresé de China después de una alianza y te das cuenta de la realidad que estamos en el país. Entonces, creo que es importante, digamos, me encanta la idea de que empiece a haber inversión cada vez más, que ya podamos tener un laboratorio de inteligencia artificial en México, pero creo que es importante que también empecemos a actuar con un plan nacional de educación. En China ya están, a partir del 1 de septiembre, empezaron con un programa especial donde a partir de los 6 años se empezó a integrar en la educación temas de inteligencia artificial. No significa que un niño de 6 años va a aprender a programar, pero esta parte de poder tener esta interacción y todo el mundo que viene con toda la parte de Internet, las cosas que sigue evolucionando y toda la parte de robots humanoides y demás. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que conocer cómo funciona, cuáles son las nuevas herramientas, porque hay muy pocas universidades que están tomando el tema y esto no ayuda al país. ¿Por qué? Porque Claro. se va a generar también un desempleo y como tú lo has dicho, hay dos potencias mundiales que es Estados Unidos y es China que están trabajando y que esto es, están trabajando en desarrollar la mejor IA o tener la mejor tecnología y lo estamos viendo en estos últimos días. Todos los días es noticia, todos los días vemos lo que estaba pasando con los chips de Nvidia en China y cómo China dice, pues yo quiero desarrollar los míos y los voy a desarrollar y voy a tener esta parte de desarrollo que no sabemos en cuántos años ya puedan tenerlo, pero esta parte evolutiva de poder estar preparados para las nuevas generaciones y empezar a invertir en todos estos programas para poder fortalecer al talento, también para fortalecer al talento, porque mucho se va a otras partes, que es importante, pues necesitan desarrollarse, pero bueno, también tenemos nuevas formas de cómo se está llevando las políticas públicas entre Estados Unidos y todos los países. Sí, la HBO un Ajá, desastre. entonces efectivamente pueden regresar o no sabemos qué vaya a pasar y entonces tenemos que estar preparados para que el país siga creciendo y no quedarnos estancados. Ojalá, coincido que es lo que se necesita. Soy escéptico de que lo logremos en términos del gobierno porque pues las discusiones son muy básicas acá en México. Ni siquiera hemos llegado al inglés a nivel nacional en términos de educación. Se antoja difícil. Alfabetización Pienso que digital. tendrá que ver con los esfuerzos individuales Sí. y los esfuerzos colectivos de las empresas, porque del gobierno espero poco, para bien y para mal, porque a veces cuando alguien me dice, ay, no, yo la verdad soy muy escéptico de la regulación, por una simple razón. Si alguien que nos escucha vio las audiencias cuando estaba el escándalo de Facebook y llevan a Mark Zuckerberg a comparecer, y estás hablando de uno de los cuerpos democráticos pues, más antiguos, con más recursos, de gente, pensarías, más preparada, y la pregunta era, oiga, don Mark, ¿por qué me están robando el Wi-Fi? Y tú te das cuenta que no está preparada la clase política en ningún país, básicamente, para regular algo que no entienden y que alguien como tú o como yo que hemos seguido este tema con mucha intensidad, es difícil pensar que puedes regular algo que está cambiando cada 2 meses, prácticamente casi cada semana. El ChatGPT Y en de Europa lo ha 4 podido hacer. no lo han logrado. Entonces, soy totalmente escéptico de la regulación porque no me imagino al que hasta hace poco era presidente del Senado, a Fernández Noroña, tratando de regularse ni a sí mismo. Entonces, eso me hace muy escéptico de recargar en el gobierno, digamos, planes de cosas que pudieran ocurrir porque, pues, el histórico de puntos de datos me dice que eso, pues, es difícil. Entonces, apostemos al esfuerzo individual de cada uno de nosotros en términos de la preparación y al esfuerzo colectivo, sobre todo más en ámbitos del sector privado y la sociedad, que el gobierno, que tiene una velocidad por diseño mucho más lenta. Pero, Wario, pues te agradecerte mucho que hayas estado acá en este podcast. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno,
a darle duro con la inteligencia artificial porque has dicho algo importante, también es parte de lo individual y Sí, nosotros tenemos que aportar nuestro granito para que esto pueda para funcionar. que esto funcione. Pues agradecerle mucho que me haya acompañado en esta edición del broadcast, por supuesto, y como siempre, escríbanos dónde te encuentran, Wario. Como Wario Dukerman en todas las redes sociales bien. o wariodukerman.com o brita.ai. Ahí te encuentran, gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en esta edición del broadcast. Como siempre, escríbame si le gustó o no le gustó, qué le pareció. Pues ahí encantado de recibir sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.